joven a joven. Hola amigos de Joven a Joven, ¿cómo están? Después de muchísimo tiempo tenemos el placer de volver a saludarlos. Esta vez nada más estoy yo y Ana Ramírez. Me hace falta mi compañero Julio Barrales, pero le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Es un futuro ingeniero, así que está muy ocupado. Pero el día de hoy tenemos una invitada muy especial al programa. El día de hoy tenemos un tema igualmente interesante. Vamos a hablar acerca de la depresión y el suicidio, pero me gustaría primero presentarles a nuestra queridísima amiga. Mónica, preséntate. Muchas gracias. Un placer también para mí el poder estar aquí y compartir este espacio contigo, aunque como dices se extrañará a Julio. Mi nombre ciertamente es Mónica Nieves. Yo estudié Psicología Social en la UAM Iztapalapa y de esto ya hace 5 años. Y desde entonces pues he estado teniendo oportunidad, como ya te compartí, de tomar algunas otras formaciones adicionales. Por ejemplo, la más importante de ellas es una especialidad en el manejo de grupos con metodologías de acción, particularmente de psicodrama. Y bueno, también algunas otras corrientes de psicoterapia clínica. Desde hace 5 años les compartía, estoy ejerciendo, gracias a Dios, mi carrera, primero en un programa educativo con primera infancia en SECTEC, que es como la fusión de la Secretaría de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y esto hasta hace unos 5 meses. Y también desde aquel entonces, es decir, hace 5 años, a la par del programa en el que estaba contribuyendo, brindo asesoría terapéutica. Súper bien, me gusta mucho porque te ves apasionada por lo que estudiaste y eso es algo hermoso. Siento que es algo que podemos ver en muy poquitas personas, pero me gusta mucho esa parte. Y bueno, pues como les decía amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la depresión y el suicidio. Con Julio ya habíamos tenido la oportunidad de hablar un poquito más del tema, pero esta vez tenemos una profesional con respecto al tema. Así que esperamos que disfruten esta plática y cualquier duda saben que pueden hacérnosla saber a través de los comentarios y que sea de edificación primeramente Dios. Y bueno, vamos a empezar primero. Quería leer un poquito que encontré en un documento oficial del gobierno acerca de la depresión. Y bueno, dice: cifras de la Organización Mundial de la Salud destacan que la depresión constituye un problema importante de salud pública. En el mundo, este trastorno representa la 4ª causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables. En México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el 9º para los hombres. Además, se estima que 9.2% de la población ha sufrido depresión, que 1 de cada 5 personas sufrirá depresión antes de los 75 años y que los jóvenes presentan tasas mayores. Estos son datos ciertamente alarmantes y que creo que han crecido muchísimo con el tiempo. Sí. Pero antes de seguir con estas estadísticas y datos, ¿podrías explicarnos qué es la depresión en sí? Claro que sí. Ya lo mencionabas, ¿no? Y yo también he podido comprobar que consensuada y clínicamente la definición que habitualmente se propone acerca de la depresión es un trastorno mental o emocional. Sin embargo, esa no es una definición que me guste mucho dar porque, sobre todo por este primer concepto, ¿no? Trastorno, y toda la connotación que ya conlleva en sí mismo. Es algo que de inmediato asociamos con algo que está mal, con algo que de lo que difícilmente vamos a poder extraer algo bueno y que implica que hay algo malo en nosotros. Entonces, es por eso que yo muchas veces prefiero más bien describirla como lo que es un sentimiento perdurable, quizás muy profundo, en muchos casos de desánimo, de tristeza, de dolor o frustración. Creo que esa última definición es un poquito más fiel a lo que la depresión es en sí misma. Todas estas emociones que acabo de nombrar son un combo que constituyen el sentimiento de depresión. Pero es eso, un sentimiento. Las emociones se diferencian de un sentimiento en que las emociones tienden a ser menos perdurables, son más momentáneas. Y un sentimiento perdura bastante tiempo más. Sin embargo, no es algo sobre lo que no tengamos capacidad de incidencia, que es lo opuesto a lo que asumimos cuando escuchamos la palabra trastorno, ¿no? Justo. Cuando recibimos el diagnóstico de trastorno, de depresión, lo asumimos también como una etiqueta, como algo que impregna nuestra identidad, nuestra vida, por tanto, y modifica todo en nuestra cotidianidad. Así es que, por eso es que no me gusta en demasía
esa manera de conceptualizarlo. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, mi mamá, desde yo muy chiquita, mi mamá fue diagnosticada con depresión. Pero precisamente, o sea, esa palabra trastorno fue como el trauma en ese momento. Claro. Y luego, pues, esta parte de que ella en su momento fue acompañada con medicamentos y así, es como de, o sea, yo soy como una persona rara. O sea, o sea, no pertenezco a este mundo, ¿no? Y es algo muy malo, o sea, va pasando el tiempo y es algo, la verdad, muy malo. Y bueno, en una de las preguntas que te voy a hacer más adelante precisamente sale a reducir esta parte, pero me gustaría saber, por ejemplo, desde la psicología, ¿de dónde se origina la depresión? ¿Cómo es que la depresión llega a ocurrir? Esa es una pregunta que quizás nos tome un poquitito de tiempo, pero voy a tratar de ser lo más concreta posible. ¿Está bien? Pues. Bueno, para ello quiero que tengamos todos en mente este principio, ¿vale? Que es que todo ser humano, tú, yo, quien esté viendo esto, estamos integrados por 3 partes fundamentales. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tenemos una biología, una fisionomía. Tenemos un alma, que es lo que estudia la psicología, o sea, nuestras emociones, nuestra psique. Y tenemos también un espíritu, ¿vale? Y estas 3 áreas están estrechamente relacionadas. Y las 3 se influencian una en la otra. Sin embargo, si hay una que tiene mayor influencia sobre el resto, eso es el espíritu. Y paradójicamente también es de las que más tendemos a descuidar o relegar, incluso olvidar. No somos conscientes de esa parte. Aún siendo cristianos, incluso. Sabemos que tenemos necesidad de comer, que es una necesidad biológica. Sabemos que tenemos necesidad de asearnos, que tenemos necesidad de en ocasiones recurrir a terapia psicológica porque entendemos que de pronto nuestras emociones nos están desbordando, pero olvidamos que también nuestro espíritu necesita ser alimentado. Entonces, para responder la pregunta necesitamos, y es muy importante, hacer esos ejercicios de introspección periódicos para analizar qué tanto estamos nutriendo suficientemente esas 3 áreas, ¿vale? Porque cualquiera de esas 3 áreas puede estar detonando un problema depresivo. A veces, hablando del área fisionómica, de lo biológica, de lo neuronal, hay personas que genuinamente están lidiando con un problema químico, es decir, sus cerebros tienen alguna deficiencia que los hace particularmente propensos a experimentar episodios depresivos y por ello es necesaria la medicación, ¿cierto? Pero también hay casos en los que sencillamente nuestra depresión, nuestro estado de ánimo está ligado a que no estamos durmiendo o comiendo bien, es decir, estamos descuidando una área importante de nuestro cuerpo, de nuestra fisionomía, de nuestras necesidades biológicas. Y en cuanto al área espiritual, ya lo decía, ¿no? Es de las que más comúnmente descuidamos. Por ejemplo, el descuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida devocional, el vivir desconectados de nuestro Creador, de aquel que nos dio vida, evidentemente va a tener un impacto en cómo nos sentimos. Estar desligados de nuestro Padre es igual a estar desligados de nuestro propósito. Y una vida sin propósito, obviamente se siente como una vida vacía, como una vida insatisfecha, como una vida que duele, porque no tenemos nada que pueda protegernos suficientemente de los peligros, las acechanzas que hay afuera. Entonces nos hacen más vulnerables. Me gusta mucho que hayas tocado ese tema porque, por ejemplo, creo, a lo mejor ya no es tanto un tabú dentro del mundo cristiano, pero o sea, definitivamente sigue siendo algo fuera de lo normal. Que un cristiano sufra depresión es como de... Pensamos que es fuera de lo normal, ¿no? Ajá, es como de, ¿qué está pasando, no? Y me gustan estas 3 áreas que tocaste, ¿no? La espiritual, el alma y el cuerpo. Porque muchas veces, por ejemplo, bueno, como lo comentabas, muchas veces creemos, ¿no? Que cuando nosotros tenemos depresión, nosotros somos los culpables. Y como decías, hay ciertas cosas que nosotros definitivamente podemos estar haciendo para atribuir, o sea, para contribuir con esa pues, etapa depresiva, no sé si decirlo así, o con esa, bueno... susceptibilidad. Ándale, sí. Como para esa detonarla, ¿no? Pero definitivamente es una realidad. Y a pesar de que este es un programa cristiano, esta realidad de que somos dependientes de un ser mayor
es algo completamente objetivo, no depende de si crees o no, Claro. es algo que está hecho así y que es así, ¿no? Y me gusta mucho que lo hayas tocado. Pues te quería, o sea, precisamente con esta parte de dónde se origina la depresión, no sé si te gustaría como agregar un poquito más a tu respuesta a esta parte de las 3 áreas que tocaste, o continuamos. Sí, claro. Si hay alguna puntualización adicional que hacer esto que ya mencionaba, es que, bueno, si me permiten, voy a apelar una vez más a una analogía que me gusta mucho proponer, ¿no? Para que podamos entenderlo y resignificar un poquito también esta parte de cómo percibimos la depresión y a qué cosas le atribuimos, ¿no? Justo por esto que tú mencionabas, es algo que está muy estigmatizado y que asociamos a es que está haciendo algo mal o estoy haciendo algo mal si soy yo quien lo está vivenciando. Y pues si hay algo que dificulta que podamos salir de ello cuando nos encontramos en eso, es la culpa. Entonces, para ayudar a despojarnos un poquito de ese sentimiento y reitero, cambiar nuestra percepción y la manera en la que entendemos qué es la depresión, yo quiero invitarnos a que imaginemos, esto porque soy muy visual y también porque entiendo que cuando asociamos una lección, una enseñanza a una imagen es un poquito más sencillo retenerla por más tiempo. Entonces, imaginemos un monitor de hospital, como esas pantallitas o mini computadoras que habitualmente se encuentran a un costado de las camas de hospital, cuando alguien así lo necesita, ¿no? Para monitorear su ritmo cardíaco. ¿Sí entienden de lo que les hablo? Ok, Sí. exacto. Sí. Y visualicemos dentro de ese monitor esa línea oscilante, con picos hacia arriba, picos hacia abajo y eventualmente pequeñas líneas rectas para que vuelva a empezar el ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que representa esa línea oscilante? ¿La vida? Que hay pulso, que hay vida, así es. No, Sí, ¿por qué me preguntas? me están siguiendo. Gracias. Así es, significa que hay vida, que aún hay pulso, hay vitalidad en ese cuerpo, ¿cierto? Bueno, retomando esa misma imagen, imaginemos que mientras estemos vivos, esas líneas que raquíticamente toman una trayectoria hacia abajo, representan los valles por los que, estando en esta vida, mientras tengamos pulso, vamos a tener que atravesar ineludiblemente, porque es parte de la vida. Y también habrán eventualmente montañas que nos toque escalar, y puede ser muy difícil subir esas montañas, pero en la cima nos esperan grandes satisfacciones y bendiciones, para las que estamos siendo preparados para poder gestionar o administrar debidamente a través de esos valles, de esas montañas, e incluso también eventualmente a través de breves desiertos, que a nosotros nos parecen eternos, pero en perspectiva son breves. Y son desiertos a los que Dios nos lleva para enamorarnos, para edificar nuestra vida, para prepararnos. Y en esos desiertos podemos a veces sentirnos solos, podemos sentirnos abrumados, como en pausa, estancados. En los valles podemos sentirnos en duelo, podemos sentirnos tristes, atravesar periodos de melancolía, también muy prolongados en ocasiones desde nuestra perspectiva, pero todo tiene un propósito y nada hay que Dios no puede usar para bien, aún incluso esas subidas hacia arriba, ¿no? Que se tornan muy difíciles. Estás terapiando, la verdad. No, me encantó esa imagen, la verdad. Es completamente necesaria porque, pues también afuera se escucha mucho esta parte de que aceptando al Señor, todo va a ser rosita, ¿no? No, todo va a ser Sí, gran mentira, no hagan caso. No le hagan caso. Y me parece maravilloso porque no nada más estás brindando este panorama de que va a haber valles de oscuridad, pero también va a haber montañas que escalar, sino también estás brindando esta parte de que hay esperanza. Exacto. Y pues ha sido una pregunta que te iba a hacer, pero creo que ya la respondiste. O sea, un cristiano definitivamente puede atravesar por un proceso de depresión o por depresión. Así es, definitivamente. Ni nuestra fe, ni nuestra formación, o incluso los psicólogos o personas que tenemos, gracias a Dios, y a nuestra formación, herramientas que nos enseñan de alguna u otra manera o hacen un poquito más aptos para gestionar esas emociones, no estamos exentos de atravesar por periodos así, ¿vale? Incluyendo también, como bien mencionas, ¿no? Nuestra profesión de fe o incluso el que seas pastor de una iglesia, el que seas
hijo familiar del pastor de la iglesia no te exenta de ello. Es válido que nos pase, es parte de la vida. Lo importante es que tengamos presente que es momentáneo, que no son estaciones que llegan para quedarse, que eventualmente las trascenderemos. Y ya lo mencionabas, ¿no? Si hay algo que como cristianos necesitamos entender es que decirle sí a Dios, así al caminar junto a Él, no significa una vida sin problemas o aflicciones. Cristo nos lo advirtiendo, en este mundo enfrentarán aflicción, pero tranquilos, porque yo estoy con ustedes, porque yo he vencido en este mundo, porque no están solos. En mí tienen todo lo que necesitan para poder transitar cada una de esas aristas del trayecto y yo voy a capacitarlos, facultarlos, sostenerlos en medio de todo eso, ¿no? Entonces, esa es nuestra esperanza, saber que no estamos solos en ello. Ay, qué bueno es. Ay, sí. Pero bueno, siguiendo un poquito más con la plática, sí. Me gustaría conocer, o sea, cuáles serían como esos síntomas, esas como actitudes que podemos llegar a notar en las personas o incluso en nosotros mismos, que digamos como de, uy, creo que estoy en depresión o creo que tengo un problema, a lo mejor luego llegamos a decir, ¿no? Creo que tengo un problema. Claro. Ya lo mencionaba en un principio, ¿no? Si hay una manera asertiva y fiel de describir la depresión, es como un sentimiento compuesto por emociones como la frustración, el desánimo, como la tristeza, y el dolor. Y dentro de estas emociones hay como diferentes subemociones, si así queremos verle, que nos hacen asumir determinadas actitudes ante la vida, ante otras personas, en nuestro entorno y ante nosotros mismos. Entonces, algunos de los síntomas que esas emociones detonan en nosotros pueden ser, por ejemplo, justo esta desgana, apatía ante las cosas que anteriormente nos motivaban y que hoy ya no nos inspiran lo mismo que antes. También esta dificultad, ¿no? para socializar, para entablar vínculos profundos, porque hemos levantado corazas, le llamamos en psicología de modo supervivencia, ¿no? Estamos viviendo, pero no estamos experimentando la vida. Entonces nos aislamos de las personas que están cercanas a nosotros. Nos sentimos, por tanto, solos. Nos sentimos sin un sentido de pertenencia, que también es sumamente fundamental como experiencia básica para nuestro desarrollo, para nuestra vida y para poder entrar en nuestro propósito. Entonces también nos sentimos carentes de propósito. ¿Y cómo se siente alguien que siente que no tiene un propósito o razón de estar en esta vida? También con la necesidad de dejar de existir, de dejar de estar aquí. Y es cuando entra la ideación suicida, cuando entran también los ataques de ansiedad, porque obviamente lidiar con tu mente, con los pensamientos intrusivos que te están sugiriendo que tienes que acabar con tu vida o que no tiene esto ningún sentido, pues no es nada sencillo. Y esto por mencionar algunos de los síntomas un poquito más comunes, más frecuentes y también preocupantes, con la que la mayoría de las personas que están experimentando algún grado de depresión lidian. Sí, y te lo preguntaba esto porque, bueno, no sé, por ejemplo, cómo la psicología lo vean, pero por ejemplo, personalmente, yo sí considero que soy una persona muy introspectiva, ¿no? Y sé cuando estoy entrando en ciertos periodos depresivos, porque, por ejemplo, todo lo que estás diciendo lo empiezo a experimentar, ¿no? Pero sí. en mí pasa muy puntual. Por ejemplo, por decir unos ejemplos, dejo de comer, me levanto súper tardísimo, y por ejemplo, esta parte que me decías de que las cosas de antes te animaban, pero ahorita ya no, es algo que a mí, por ejemplo, me pasa como frecuentemente en esas etapas, ¿no? No sé si estos síntomas, por ejemplo, de levantarse tarde y así, sean generales o si depende a lo mejor de cada persona. No sé si me debe entender. Sí, tienden a variar dependiendo de la rutina de cada individuo, porque evidentemente hay cuestiones como laborales. Tú tienes posibilidad de levantarte un poco más tarde si tu cuerpo así te lo demanda, pero si vas a la escuela a 2 horas de tu casa y eso te exige que te levantes 3 horas antes para alcanzar a alistarte, a almorzar antes de irte, pues hay personas que pueden, ¿no?, someter ese sentimiento de no querer levantarse y hacerlo a pesar de. Entonces,
depende mucho del contexto y también de la determinación de las personas, ¿cierto? Ahora, eso no significa que sea responsabilidad de alguien o culpa ceder siempre o más de una ocasión a esas demandas que un episodio depresivo puede hacer a tu vida. Hay ocasiones en las que se vale y de hecho es necesario que atiendas a esa emoción, que pauses tu vida para escuchar lo que tiene para decirte y atender el problema raíz, para entonces poder, a través de sanarlo, retomar las cosas donde las dejas y poder continuar ya sin ese peso innecesario, ¿no? Y entonces no nos sintamos culpables si hay ocasiones en las que es preciso tomar un tiempo, escuchar esa emoción o ese sentimiento en este caso y lo atendemos, ¿vale? Ya sea a través de pedir ayuda, ya sea a través de acudir a consejería bíblica, ya sea a través de hablar con un amigo o una amiga, un familiar que tengamos confianza y que tenga la suficiente madurez espiritual para acompañarnos, y a través de orar, por supuesto, de llevar ese sentir, esas dificultades, esos problemas que estamos enfrentando y que nos llevan a la depresión o que se derivan de la depresión a los pies de Cristo, ¿no? Para recibir la ayuda que estamos necesitando. Al momento de yo estar pensando, ¿no?, en qué podríamos indagar con respecto a esto, se me hizo algo muy curioso preguntarte, ¿por qué hay ciertas personas que padecen depresión y por qué ciertas no? O sea, es como si hubiera por así decirlo, es como si hubiera una personita designada a decir tú sí y tú no, tú sí y tú no. Pero ¿por qué pareciera como? No es así de aleatorio. Creo que tiene más que ver con nuestra subjetividad. La subjetividad tiene que ver se describe como nuestra propia manera de percibir y relacionarnos con el mundo. Y tu subjetividad, dada tu historia, dados tus propios pensamientos, tu propia idiosincrasia, tu propia profesión de fe, tus propios lazos o redes de apoyo, pues es muy distinta a la mía. Así hubiésemos crecido en la misma casa y seamos hermanas, tenemos percepciones distintas. Y en tanto que tenemos percepciones distintas, también es común desarrollar recursos de afrontamiento diferentes. Sí. Entonces, si hay una diferencia entre alguien que padece depresión y alguien que no, que tienen circunstancias más o menos afines a nuestra vista, la realidad es que eso sería muy, muy subjetivo también. Porque pues, si no estamos en ese piel, es difícil decir que están viviendo lo mismo y tú te estás exagerando un poquito más, ¿no? Sí, claro. No es así. Decía, si hay una diferencia es que sus recursos de afrontamiento, sus herramientas socioemocionales quizás sean distintas a las de esa segunda persona y es válido. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, con nuestra historia, con nuestra experiencia, con lo que hemos aprendido, lo que hemos tenido a nuestro alcance en ese momento. Entonces, no se juzga una realidad que no se conoce. Wow. No, la verdad me gusta muchísimo la manera y también la manera tan clara en la que estás explicando las cosas. Sí, no, la verdad, qué bueno que se pueda tocar este tema. Y hace ratito, de hecho, estabas tocando el tema del suicidio ya como tal. Es algo muy importante porque también porque también también en el mundo cristiano el suicidio es un tema muy difícil, muy, muy, muy difícil. Si la depresión es difícil, el suicidio es todavía más, ¿no? Sí. Antes de preguntarte, por ejemplo, de indagar un poquito más en esta parte del suicidio con una perspectiva bíblica, me gustaría a lo mejor que nos contaras cuáles serían las consecuencias de una depresión no tratada en su correcta forma, en su correcto tiempo. Claro. Creo que se resume en lo que acabas de nombrar. Una de las principales, más graves y escandalosas para los ojos de muchos, de las consecuencias que tiene el no atender a tiempo una depresión, el invalidarle, ya sea personalmente o como entorno, es justamente el orillarles a convencerse a sí mismos de que la vida no tiene sentido, de que la esperanza se ha perdido y por tanto la única salida o solución a ese dolor, a esa frustración, es quitarse la vida, es terminar con su existencia. Y eso evidentemente es algo que, como dices, es muy doloroso de testificar y es
o debiera ser el último recurso en el que debiéramos pensar antes de dar por perdida o desahuciar pues nuestro periodo de depresión, porque eso no es un periodo solamente algo que podría haber sido momentáneo, pero que por desconocimiento muchas veces, por ignorar que hay una esperanza, por ignorar que esto no iba a durar para siempre, termina derivándose en algo que tristemente tiene consecuencias muy grandes en nuestras familias, en la vida que privamos y también en el corazón de Dios. Y creo que una de las cosas que más se nos olvidan en esta parte de estar atravesando por este tipo de procesos es esta parte de que no estamos solos, ¿no? Pero creo que también como, incluso ya no nada más como iglesia, sino como pueblo en general, o sea, como pueblo mexicano, como mundo, como gente en general, se nos ha olvidado acompañar, o sea, prácticamente acompañar. Sí. Por ejemplo, mi mamá tiene depresión, te estaba contando, y el otro día yo estaba viendo igualmente una enseñanza con respecto a esto, cómo ayudar a alguien que está en depresión, y hice una pregunta que ahorita no sé que tú respondieras, pero una de las cosas que la consejera decía en ese momento es que es bien importante que le hagamos saber a la persona que la vida no sería mejor sin ella, porque es como un pensamiento que ataca y ataca y ataca y ataca. Por ejemplo, como, o sea, te pregunto a ti, desde una perspectiva incluso hasta personal, o sea, primero, ¿cómo, o yo hago, ok, reconozco yo que tengo depresión, ¿cómo hago yo para prevenir llegar hasta ese punto de quitarme la vida? Y segundo, los que estamos alrededor, viendo la situación, ¿cómo ayudamos? Ajá, precisamente, ¿cómo ayudamos a esa persona? Claro. Esa es una respuesta a la que quizás también quiero dedicar un poco de tiempo para cubrir todas las aristas posibles, ¿no? Eso no para pensar que, qué difícil, hay mucho que hacer para poder estar mejor. La verdad es que todo se resume en buscar más de Dios, ¿cierto? Porque de eso literalmente se llevan todas las demás cosas. Empezamos teniendo presente ese principio, ¿vale? Antes de que se asusten con todo el listado que tengo para sugerirles. Pero lo decíamos, ¿no? Si hay algo que agrava un sentimiento que nos va a malestar, es sentirnos solos. Si hay algo que genera un trauma que puede derivarse en depresión, es el atravesarlo en soledad, el sufrir sin nadie más que pueda acompañarnos. Entonces, por eso la importancia de pedir ayuda. Ya lo sugerí hace un momento, ¿no? Busquemos redes de apoyo cercanas en nuestras iglesias, en nuestros núcleos familiares, en Dios, que puedan contenernos, que puedan acompañarnos, que puedan empatizar con lo que estamos pasando. Y si eso en algún momento se tornara muy difícil, porque de pronto nos armamos de valor para recurrir a esas personas y nos topamos con la triste realidad de que ciertamente a veces parecen ser indolentes a nuestra aflicción, a nuestro dolor, a nuestro proceso, no porque sean malos, no porque no les importemos lo suficiente, sino porque, lo que decía hace un momento, ¿no? Por desconocimiento, y también porque ellos tienen también sus propias herramientas o recursos de afrontamiento, y a las personas que nos aman les es difícil ver nuestro dolor, y a veces a nivel subconsciente es más sencillo hacerte a la vista gorda, mirar para otro lado, para no toparse con la realidad de que a quien aman está mal. Entonces esto es algo que no siempre comprendemos, que quizás no justifica su indolencia aparente o su indiferencia a lo que nos está pasando, pero nos ayuda a entender, y a entender muchas veces alivia ese malestar adicional, ¿no? Que agrava nuestra depresión, nuestro periodo de lucha. Así es que, por un lado, sé empático contigo mismo, es lo que quiero decir. Sé empático también con las personas en tu entorno que tal vez no todas sepan comprenderte a ti. Pero si ellos no te comprenden, empieza por validarte tú, por entender que lo que te está pasando es algo legítimo, es algo real, sí, pero también es algo que va a pasar, algo que no va a durar para siempre. Y algo en lo que no estás solo, porque tienes a Dios. Y en su misericordia, ojalá Él te permita también encontrar otras personas que se vuelvan aliadas para ti, para transitar de manera un poquito más llevadera ese proceso. 2. También, reitero, haz esta introspección, ¿vale?
con Dios, con el Espíritu Santo, porque nosotros podemos ignorar o pasar por alto muchas cosas, pero Él no nos miente, ¿sí? Y tampoco nos señala o nos culpa, es que porque hiciste esto mal, no. Al contrario, con una benevolencia que nos imaginan, nos va a ayudar a entender que probablemente hay aspectos en esas tres áreas que anteriormente mencionábamos, en lo espiritual, en lo biológico, en nuestros hábitos, y también en lo psicológico, es decir, heridas, emociones que no hemos podido gestionar, que no hemos trabajado lo suficiente y que Dios nos llama a sanar para poder seguir avanzando sin ese lastre o carga innecesaria que ya no necesitamos a donde Él quiere llevarnos. Entonces, analizamos esta parte, qué hábitos puedo mejorar que me ayuden a sentirme mejor, a quienes tal vez pueda recurrir para solicitar la ayuda que mi cuerpo o mi cerebro está necesitando, si fuera algo más neurológico lo que me está pasando, o también qué parte de mi vida espiritual necesito retomar o buscar con más intencionalidad para poder nutrir esa área de mi vida y fortalecerla. Reitero, no, esto no es desde la culpa de dejé de hacer esto y por eso estoy así, no, sino desde la conciencia de que eso es algo vital para nosotros, para estar bien integralmente. Y dependiendo de las conclusiones a las que llegues a través de ese ejercicio de introspección, pues acciona, ¿vale? Pequeñas acciones concretas que te ayuden a empezar a atender esas necesidades que estás detectando, que tu depresión está evidenciando, porque la depresión, igual que todas las demás emociones de las cuales Dios nos ha dotado, tienen un propósito. No nos fueron dadas para amargarnos el rato o para complicarnos la vida, sino no les tendríamos. Todo lo que Dios hace o permite, lo hace con un propósito, con una buena razón de ser. Y las emociones tienen esa función. Algunas ciertamente no son tan placenteras como otras, pero todas son igualmente necesarias y es importante escucharlas. Me gusta que hayas tocado esta parte de las emociones porque hace rato estaba de metiche en el celular de Saúl y me topé con esta imagen que no sé si tú mandaste, pero en este grupo de WhatsApp que tienen de taller, que sé qué. Y me gustó mucho porque la imagen decía, ¿no?, que ninguna emoción es buena o mala. Correcto. Y me gustaría que explicaras un poquito más ese tema porque, o sea, yo por ejemplo pienso en el enojo o pienso es que sabes que me siento frustrada y luego lo relacionamos con algo negativo, ¿no? Pero me siento feliz, me siento, no sé, agradecida o algo y lo relaciono con algo bueno. ¿Cómo podrías explicar un poquito más esa parte y cómo tiene que ver con la depresión, como precisamente lo mencionabas antes? Claro, yo creo que esto que describes es algo de lo más común, porque neurológicamente justo el ser humano tiende mucho a categorizar, ¿no? Y usualmente lo hacemos en categorías dicotómicas, bueno, malo, negro, blanco, y es difícil encontrar como puntos medios, ¿no? Sin embargo, respecto al tema de las emociones, creo que es algo que bien merece la pena desaprender. Y desaprenderlo implica mucho entrenamiento, mucho estarnos recordando. No estoy castigando mi tristeza, pero en realidad la tristeza no tiene por qué ser mala o algo que yo busque evadir, porque lo decía, ¿no?, hace un momento, tiene una función que cumplir en mi vida. Está muy en boga la película Intensamente, ¿no? Entonces, ojalá sirva como para, ya que lo tienen tan presente, seguramente a muchas de las personas que lo miren, que echemos mano de ella para ilustrar esta parte, ¿no? O sea, yo te decía cada emoción que nos ha sido dada, con la que Dios nos diseñó, tiene un motivo o razón de ser. Son recursos adaptativos también, ¿vale? Que nos ayudan a afrontar determinadas circunstancias o situaciones en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y sin ellas probablemente estaríamos desvalidos. Por muy desagradables que en ocasiones nos parezcan, todas tienen una función que ejercer en nuestra vida. Por ejemplo, el enojo nos permite, a pesar de que a veces nos hace sentir culpables o nos desborda y no sabemos exactamente cómo gestionarla, es una emoción necesaria para poder establecer límites firmes cuando algo nos está desagradando, cuando algo nos lastima, nos hiere. Y es una manera o medio a través del cual Dios nos permite cumplir con una consigna también muy importante que nos dio, que es: no des tus perlas a los cerdos,
Es decir, no ofrezcas lo mejor de ti a quien no va a saber valorarlo, y también cuida tu corazón. Y nuestro corazón puede estar siendo continuamente vulnerado. Y la manera que tenemos para poder guardarlo, para poder establecer esos límites que nos permitan protegerlo, es a través del enojo en ocasiones. Ahora bien, todas las emociones necesitan una gestión, es decir, aprender a administrarse, a expresarse, a no reprimirse, a no contenerse. Muchas veces justo la depresión puede derivarse de que llevamos mucho tiempo peleándonos con nuestras emociones, tratando de evadirlas, de reprimirlas, de castigarlas. Y eso evidentemente se traduce en una ollita de express con demasiadas cosas contenidas que tarde o temprano va a terminar desbordándose de la manera menos asertiva posible, y es cuando lastimamos o nos herimos a nosotros mismos. Entonces, para prevenirlo justamente es necesario aprender a no reprimir ninguna emoción, aprender a gestionarlas y pedir a Dios sabiduría, diligencia, dominio propio para poder dejarles fluir de la manera más correcta posible, sin que afecten a terceros ni a nosotros mismos. Y es que a veces se nos olvida que a lo largo de la escritura vemos las emociones plagadas por todos lados. En todas partes. Por todos lados. Y, por ejemplo, podría referirme a personajes bíblicos como David, como Elías, que claramente se ve que sufrieron un periodo de depresión. Job, Jeremías. O sea, yo, por ejemplo, con toda esta parte de las emociones que son buenas o malas, o sea, Job experimentó una de emociones, frustración, desesperación, se sintió gozoso, se sintió incomprendido, o sea, tantas cosas que experimentó Job. Y me encantó que dijeras hace rato que somos, o sea, como seres humanos tendemos a clasificar las cosas en A o B, en negro o blanco. Y creo que una de las cosas que más, por ejemplo, más te enseña el libro de Job es esta parte de nada es blanco y negro. O sea, Dios le dice básicamente eso a Job. O sea, yo soy quien está gobernando el mundo y nada de lo que yo estoy haciendo es blanco o negro, ¿no? Y eso creo que es algo que es muy, muy importante que entendamos. Porque, por ejemplo, pensamos, es que estoy sufriendo de depresión, soy mala persona. Algo estoy haciendo mal, ¿no? Pero nos olvidamos de toda esta parte que puede haber detrás, como decías hace rato, tu contexto, la forma en la que tú ves la vida, la forma en la que tú gestionas tus emociones, en la que tú estás gestionando estas tres áreas, ¿no? Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y estaba pensando un poquito en esta parte de los personajes bíblicos que vemos que experimentan muchísimas emociones, pero más allá de ellos, ver a Jesús experimentando ira, por ejemplo, en este pasaje del templo, ¿no? Y que avienta la mesa. Y tú ves eso y dices, pecado, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se supone que Jesús haga eso? Pero, o sea, como estás diciendo, no sé si te gustaría indagar un poquito en esa parte. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a experimentar emociones sanas, por así decirlo? O sea, emociones más bien gestionadas de una manera sana, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, con Jesús. O la tristeza, vemos a Jesús casi muriendo de la desesperación que sentía en el jardín de Getsemaní, ¿no? Claro, y qué bueno que apeles justo, ¿no? al mejor de los ejemplos o referentes con el que podemos contar en la Biblia y en nuestras vidas, para aplicarlas en nuestras vidas, y ese es justo Cristo, ¿no? ¿Qué aprendemos de Cristo? Sí, le vimos a través de los evangelios experimentar cada una de esas emociones, pero de una manera en particular, igual que lo haríamos la mayoría de nosotros. No evadiéndolas, no reprimiéndolas, no castigándolas, no desbordándolas y dejándoles tomar el control o timón de su vida, ¿cierto? Porque lo decía hace un momento, ¿no? Nuestras emociones nos fueron dadas por una buena razón, son aliadas en ese sentido, son recursos adaptativos, pero tampoco pueden ser, hablando de extremos, quienes dirijan el timón de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en Cristo vemos eso, ¿vale? Esta tregua con sus emociones mientras estuvo en este cuerpo, en este mundo, y también esta gestión, esta administración de ellas. ¿Cómo logró esa gestión? A través de llevarlas cautivas a la presencia de Cristo Jesús, a la presencia de Dios. En oración leemos en los evangelios, se apartaba para poder tener momentos prolongados de oración con el Padre, y la oración también es un recurso de catarsis, también es un recurso
de desahogo, es un recurso de despojarnos de nuestras cargas y entregarlas a aquel que genuinamente puede hacer algo con ellas, con aquellas cosas que a nosotros nos rebasan, que nos cargan, esa sobreexigencia cotidiana, ese sobreestímulo en nuestro entorno, que muchas veces nos distrae también y nos desenfoca de lo que es verdaderamente importante y nos termina impregnando de afanes, de preocupaciones, de cargas, de heridas que bien podríamos haber exentado de no habernos enrolado en ese estilo de vida, ¿no? Y esos tiempos en silencio, esos tiempos de aislarse para buscar en el lugar secreto la presencia de su Padre y ser reconfortado allí y ser exhortado allí y ser contenido allí y ser abrazado, es justo lo que necesitamos nosotros hoy día para poder decantar lo que no necesitamos, retener lo bueno y seguir con nuestra vida sin ese peso adicional que muchas veces es lo que termina desbordándonos y haciendo asumir actitudes que no son sanas o que pueden comprometer nuestros vínculos, nuestra propia salud emocional, nuestro propio diálogo interno. Sí, esta parte del desborde es precisamente lo que estábamos platicando hace un ratito acerca del suicidio. O sea, todas estas cosas nos llegan a tomar ya la decisión, no, de sabes que esto no tiene más sentido. Y me gustaría, por ejemplo, conocer cómo la psicología ve el suicidio y tú, por ejemplo, como psicóloga cristiana, ¿cómo crees, cómo tú ves el suicidio y ahora sí, desde una perspectiva incluso más bíblica, cómo se ve el suicidio a través de las escrituras? Justo también maneras de ayudar a atenuar o desmantelar, si es necesario, un estigma muy grande que existe en la iglesia respecto al suicidio, que habitualmente tendemos a por default condenar y catalogar como algo malo, indeseable, y no solo el suicidio, el acto en sí mismo, no, sino a las personas. Sí. El suicidio es algo indeseable, obviamente para Dios, algo que no le agrada, no porque necesariamente catalogue como abominación o algo malo o terrible, sino porque le duele que sus hijos hayan perdido esperanza y han recurrido a un acto similar, ¿no? Para poder intentar desesperadamente y en vano seguramente deshacerse de su dolor que para él habría sido un deleite poder tomar en sus manos y ayudar a sanar, a restaurar. Entonces, en ese sentido es evidente que no es algo que es algo que celebre, ¿verdad? Como ningún padre natural, ningún padre terrenal lo haría respecto al suicidio de uno de sus hijos, ¿cierto? Sin embargo, tampoco se trata de algo que él no entienda. La palabra nos dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros. Antes bien, Él vino a esta tierra y se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se envistió con estas vestiduras, con esta piel, para experimentar todo lo que nosotros hoy día experimentamos. Es decir, Él no es indolente a ello, Él lo entiende, Él lo padeció. Incluso quizás multiplicado por 3 o 1000, no me imagino cuánto. Entonces no pensemos que Él no es capaz de entender nuestro dolor, nuestras pruebas, nuestra aflicción y aún incluso un acto tan desesperado como lo es el suicidio. Así es que esa es una invitación más bien para no condenarlo, pero sí prevenirlo por todos los medios posibles, porque el suicidio es igual a la carencia de una esperanza. Mientras haya vida, hemos escuchado esa expresión, ¿cierto? Mientras haya vida, ¿hay qué? Hay una esperanza, hay una salida, hay un camino. Y eso es real, eso es legítimo. Y ese camino yo me atrevería a añadir desde mi experiencia, desde mi fe. Ese camino evidentemente es Cristo. Ayudemos pues a las personas a enrolarse de vuelta en ese camino con paciencia, con empatía. No les obliguemos a nada porque también es necesario aprender a ser respetuosos a los procesos de cada uno. Pero hace un rato me preguntaba, ¿no? También como espectadores, como redes de apoyo, ¿cómo podemos ayudar a quien está atravesando por algo así, ¿no? Y mi respuesta sería justamente el valide
Es decir, intenta empatizar con la experiencia de la otra persona, y si no has pasado por algo similar, pues por lo menos no cuestiones su realidad, no incurramos en estas frases también muy comunes como pues anímate, no va a pasar o no es para tanto, tranquila, échale ganas. No, ese es un cliché muy doloroso para alguien que está atravesando por un sentimiento similar a la depresión, súper doloroso, porque lo que le estás diciendo es no cuenta lo que te está pasando, o no es importante, o no es para tanto, o sea, estás invalidando. Entonces, ¿qué hacer? Exactamente lo opuesto. Valídalo, hazle saber que quizás no lo entiendes, pero puedes imaginarte, ¿no?, lo duro que es pasar por algo así. Ahora, en el validar no es lo mismo que pues te acaricio y te dejo y quédate allí, no tiempo que necesites. Acompaña, ora, intercede. Hablando de personajes bíblicos, ¿no? En muchos de esos casos Dios usó a otras personas en el entorno de esos personajes, como Jeremías, por ejemplo. Creo que, si no mal recuerdo, el nombre el nombre que Dios usó para interceder por Jeremías, para que fuera libertado del pozo en el que había sido echado y fue a rescatarlo, fue Abimelech. Seamos como Abimelech, intercedamos por nuestros amigos, por nuestra familia. Pidamos a Dios y confiemos en que, aunque no siempre podamos ver de inmediato el camino de Dios, Él está orando en sus vidas, en sus corazones. Llegamos de saber a las personas que están presentes en nuestras oraciones, que nos importan, que todo va a estar bien, que quizás aún no vean la luz al final del pozo, pero eventualmente lo harán, porque una noche puede durar el llanto, pero en la mañana la alegría vendrá, y recordarles, sin ánimo de imponerles el estar mejor, sino para acompañarlos en el proceso, que eso de entrada ya ayuda demasiado, no sentirse solos. Con eso ya vamos a estar haciendo muchísimo para ayudar a quien lo esté necesitando. Bueno, la verdad me está gustando muchísimo. Quiero decir las respuestas, la verdad que sí, o sea, la verdad es que el tema de la depresión es de repente tan complicado. Y por ejemplo, esta parte que tocas, ¿no?, de como pueblo, y tristemente muchas veces como iglesia ya se nos categoriza como estas personas que invalidan lo que la persona puede estar sintiendo, cuando debería de ser al revés. Sí, qué triste. Así es, exacto. O sea, la iglesia debería de ser ese lugar en donde tú encuentres restauración, apoyo, exaltación también, porque como dices, puede ser que estés pasando por ese proceso por ciertos descuidos, por ciertas decisiones. Pero la iglesia debería de ser ese lugar. Como por ejemplo, ahorita como me estás diciendo, ¿no?, el Padre es ese lugar donde tú puedes desahogarte, donde tú te puedes dejar ir sin este miedo a ser juzgado. Y nosotros somos llamados a ser reflejo del Padre. Es lo que te iba a decir. Si nosotros somos llamados a ser ese reflejo del Padre, ¿por qué pareciera que la iglesia no está cumpliendo como esa función, ¿no? Creo que tenemos un llamado especial. El mundo en general, claro, el mundo en general tiene una tarea importante. De hecho, leí una frase que me gustó mucho y que se me hace muy cierta, que el nuevo campo misionero es el trauma, ¿no? Sí. Definitivamente. Yo no lo había escuchado, pero estoy muy de acuerdo. Sí, y es que la verdad es que lo es. Hoy en día vemos a una generación de jóvenes plagados de traumas, de daño, de dolor. Y es triste, ¿no? No sé, por ejemplo, tú como desde la psicología puedas ver por qué ha aumentado tanta el indicio de personas que sufren depresión y de personas que deciden tristemente quitarse la vida. Algo impresionante que pasó fue que en pandemia, o sea, ni siquiera me quiero como pronunciarlo porque digo, híjole, qué triste, porque ni siquiera nada más por el mundo, sino escuchamos de pastores, de personas que estaban sirviendo 24/7 en la congregación, que se quitaban la vida, ¿no? Qué triste, ¿no? O sea, no sé qué opinas al respecto. Definitivamente. Es doloroso, es lamentable, pero también demasiado común y por eso es tan valioso que quieres rescatarlo ahora mismo, ¿no?, en esta entrevista. Yo espero poder aportar algo genuinamente al respecto. Pero creo que justo tiene que ver, uno, con que se ha visualizado más, tal vez más allá, probablemente se haya habido un incremento, pero más allá del incremento,
que tampoco me sorprendería porque ciertamente hoy día las personas contamos con menos recursos de enfrentamiento, tenemos una resiliencia muy golpeada, social e individualmente, que obviamente eso nos hace más vulnerables y nos lleva a tener menos recursos para poder sobreponernos y perdemos prontamente la esperanza, ¿no? Eso por un lado, pero también tiene que ver con esta parte de que hoy día ya lo visualizamos más, ya se reporta más frecuentemente y por eso las estadísticas empiezan a ser un poquito más legítimas. Probablemente hay muchos casos que desconocemos, que ignoramos, porque hay muchas personas que todavía lo siguen viendo como algo que es mejor que no sepan qué pasó en mi casa, ¿no? O qué me está pasando a mí. Personalmente no es lo que admitamos tan fácilmente. Y también puede deberse a que justo hemos crecido creo que el espíritu de la época ha crecido en apatía, ha crecido, y como iglesia nos hemos dejado influenciar muchísimo por ello, nos hemos dejado golpear y mermar, ya no tenemos esa empatía, todo lo contrario, lo que decías, ¿no? Hemos olvidado que Dios nos pide no hacer a nuestro prójimo lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, o por el contrario, no hacer con otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Entonces, ese principio recordémoslo también cuando nos encontramos en aras de ayudar a alguien que está atravesando por un periodo así. Seamos más considerados, más compasivos con ellos. Y eso seguramente va a ayudar eventualmente a que cada vez sean menos los casos de personas que nos enteramos que no pudieron más y que recurrieron a ese acto de desesperación, de quitarse la vida. Así es que creo que sí podemos hacer una diferencia como cuerpo de Cristo. Sí. Somos llamados a ello y Dios cuando nos llama también nos faculta, nos capacita para poder cumplir con ese llamado. Entonces tomemos esas armas, esos recursos de los cuales Él nos provee para poder crecer en compasión, crecer en amor, crecer en inteligencia emocional para poder desde nosotros ser consolados, consolar también a nuestro hermano y levantar a quien se ha caído. Lo necesitamos mucho. Sí, me encanta que a lo largo de toda esta conversación el mensaje de esperanza se ha mantenido firme, porque las circunstancias en el mundo pueden cambiar. Por ejemplo, la pandemia. O sea, la pandemia fue algo que completamente nadie se esperaba. Sí. Vienen crisis económicas nacionales, escasez, el alimento falta, de repente hay mucho, de repente hay poco, pero la esperanza sigue siendo la misma. Y me gustaría que con tus palabras, y no sé si gustes mirar a la cámara o decirme los míos, así que como tú quieras, pero que con tus palabras ofrezcas este mensaje de esperanza que a lo largo de toda esta conversación se ha notado, ¿no? Que es Cristo. Sí, de hecho creo que aún si no hubiese sido intencionado, de hecho no lo fue, es muy difícil como eludir o dejar en un segundo plano algo que es evidente, que es real y está patente. Y eso es Cristo, es nuestra esperanza, Él es la genuina fuente de vida. Entonces si hay un mensaje que para terminar me gustaría dejar es que Dios nos ha llamado a vida, y no una vida de sufrimiento, no una vida de desánimo, no una vida de decepción, sino una vida zoe, una vida plena en el Espíritu, una vida que merece la pena vivirse para glorificarlo a Él, para estar en relación con Él, para poder servir a otros y dotarnos por tanto de propósito. Y eso es algo precioso y que está a nuestro alcance, al alcance de todos nosotros, no importando qué tan mal, qué tan extraviados, tan perdidos nos sintamos. Él está siempre cerca nuestro, al alcance de una oración, literalmente. Así es que por favor tomemos en adelante temporadas en nuestra vida, como pueden ser la depresión, como oportunidades, más que un problema, son oportunidades, son llamados para crecer en dependencia de Dios, en relación, comunión y empatía con las personas en nuestro entorno que quizás atraviesen por situaciones semejantes, y también para crecer en el Espíritu, en el ejercicio de esta vida que en Dios tenemos acceso. Pues hermanos, jóvenes, grandes, muchachos, muchachas, este es un llamado
primeramente a que si tú estás atravesando algún tipo de proceso, si estás atravesando por depresión, creo que uno de los mejores pasos que podemos hacer es reconocerlo, reconocer que algo no está bien. Y no contigo, sino de que algo más está pasando. Y segundo, como lo decías hace rato, tomar este paso de accionar. Esperamos que esta plática te haya edificado, te haya servido. A mí me edificó un montón. Y en verdad, nuestro anhelo es que nosotros, en cualquiera que sea la situación, sea depresión, sea escasez, sea confusión, sea incertidumbre, nosotros podamos voltear y, como dice el versículo de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que viendo el gozo que tenía delante, menospreció el oprobio de la cruz. Ese es básicamente nuestro propósito. Te doy muchísimas gracias, Mónica, por haber estado hoy. Gracias por cada una de tus respuestas, de verdad. El Señor siga bendiciendo tu vida, siga dándote sabiduría. Los seguimos esperando aquí. No quiero... Pues es que quiero terminar esto con una invitación a que se acerquen, a que, como decía Moni, sean introspectivos con ustedes mismos. Y no duros, sino... No duros, exacto. No se condenen, no se latiguen, sino sean honestos, pacientes y compasivos con ustedes mismos, con respecto a lo que puedan estar pasando. Y para aquellas personas que están viendo esto y tienen a alguien cerca que está padeciendo esto, su tarea es muchísimo más grande. Ustedes tienen el llamado de reflejar el amor de Cristo. Así, qué glorioso llamado. Entonces les agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a Moni, gracias a su papi por traerla. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Un saludo nuevamente a Julio. Esperamos tenerte pronto, Julio. Y bueno, no sé si quieras despedirte. No, pues solamente agradecer una vez más por la invitación, por la oportunidad de compartir, y también pues a quienes estén mirando esto. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Ok, y bueno, ya nada más, no sé si te gustaría dar tu número. Hace rato estábamos platicando de que ella está ejerciendo, pues como está ejerciendo su carrera, gracias a Dios. Está dando terapia. No sé si gustes dejar tus redes sociales, algún número de contacto. Sí, yo creo que sería más bien en mi Instagram, que es Moni Nieves, y probablemente por algunas responsabilidades que me ha tocado asumir, y pues las asesorías terapéuticas que ahora mismo me encuentro dando, que también han llenado mi agenda, quizás no pueda brindar una asesoría personalizada tan continua como me gustaría, pero con todo gusto puedo referirles a excelentes colegas que pueden igualmente acompañarlos, ayudarlos también desde esta misma perspectiva, ¿vale? Como integral. Entonces tu Instagram sería básicamente Moni Nieves. Moni Nieves, así la pueden encontrar en Instagram. Y bueno, ahí cualquier información pues la pueden encontrar igual en sus redes sociales. En nuestras redes sociales igualmente nos comprometemos a poner aquí en la cajita de descripción de este video sus redes sociales. Y bueno, ya saben, nosotros estamos en Instagram como, bueno, cualquier red social como La Oveja Curiosa y como De Joven a Joven Medios, me parece. Bueno, pues esto sería todo. Les agradezco muchísimo. Espero que tengan un excelente día. Bye bye.